el mundo, soy Carmen Enit Acevedo. Hoy lunes a las 8:02 de la mañana estamos en Noticias con Café por Bonita Radio. Bonita Radio que se distribuye en todas las plataformas web, incluida bonitasradio.net. Allí usted puede donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Vamos un poco a desmitificar lo que está pasando en la Autoridad de Energía Eléctrica, con unos contextos que nos parecen importantes de quién es quién en la autoridad hoy. ¿Quiénes se quedaron de esa vieja guardia que está enviando comunicados de prensa para tratar de paliar la crisis que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica y el gobierno de Pedro Pierluisi, cuando el país en el fin de semana tuvo por lo menos en cada región diferentes apagones que han durado hasta 35 horas en algunos sectores? En la urbanización San Agustín en Río Piedras, nunca después de María habían estado con tanto tiempo sin energía eléctrica. Interesante lo que está pasando en la Autoridad de Energía Eléctrica. Vamos a hablar también de lo que está pasando en el asunto que este fin de semana también nos dejó con una persona reconocida en el país por sus aportaciones en diferentes áreas de la administración de la justicia, sobre todo en las investigaciones relacionadas con el Cerro Maravilla. Estamos hablando de Héctor Rivera Cruz, ex secretario del Departamento de Justicia 1984 al 1991, ex presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico. Diferentes posiciones que asumió Héctor Rivera Cruz desde que salió a la opinión pública como el investigador del Cerro Maravilla. Vamos también a hablar de lo que está pasando en relación a la Autoridad de Energía Eléctrica, pero de aquel director ejecutivo conocido o llamado como José Ortiz, que fue un director ejecutivo que fue tan bueno para los populares como tan bueno para los miembros del Partido Nuevo Progresista, aunque era y es un aportador y un reconocido recolector de dinero para el Partido Nuevo Progresista. Pero antes, como siempre, vayan a bonitasradio.net. Allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También pueden ir a la Fundación Periodismo Siglo XXI en su ATH móvil. Allí pueden donar a través de la fundación. PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919, _4000 es el correo para ustedes enviar cheques o giros postales a la Fundación Periodismo Siglo XXI. También recuerden, estamos en iVoox, iTunes y Spotify. Allí, a través de los podcasts, pueden recibir todos nuestros contenidos. Estamos aquí venciendo algunos problemitas técnicos, pero estamos aquí. No se olviden, si ustedes no ven el video que se está interrumpiendo, sí, aparentemente tenemos tanto éxito que allá vienen los hackers, pero tranquilo, este video se queda, está aquí y lo van a poder consumir completo después que salgamos de este programa. No lo vamos a interrumpir. Está compartido, dice Javier Jiménez. Gracias, Javier. Recuerden que nuestros auspiciadores, Buen Vecino Café, la cooperativa Abraham Rosa y la cooperativa de Vega Alta. Bueno, maldito Luma y sus apagones, dice Cintia Rosario. También, aquí ha bajado un poco la estabilidad de la energía eléctrica y eso también nos complica, pero estamos aquí. Bueno, ¿por qué yo quiero hablar de Luma y lo que está pasando en la Autoridad de Energía Eléctrica? Sobre todo cuando hablamos del asunto contrato Luma y lo que viene ocurriendo hace 2 semanas, que son los diferentes movimientos de personal. Yo quiero empezar por algo tan básico como establecer que sabemos desde el día 1 lo que ha sido ese contrato para los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, que van desde los empleados de la UTIER, que son los más, es el sindicato más grande de la autoridad, la UITICE, que es el sindicato de
los celadores y también las diferentes asociaciones que tienen, asociaciones gremiales que tienen los gerenciales en la autoridad. Porque a mí me parece que una de las cosas que pasó este fin de semana es lo que nosotros aquí, a través de las conversaciones que siempre hemos tenido hace ya más de un año con la compañera Brenda Reyes Tomasini, hacemos un hincapié en lo que el Partido Nuevo Progresista ha hecho a través de sus diferentes gobiernos, que en la historia más reciente lo hemos visto mucho más fuerte, sólido, desde el punto de vista de lo que hacen para reproducir informaciones falsas y que la gente coloque el hincapié de lo que está ocurriendo en otros sectores y no en lo que sí es la responsabilidad del Estado, que es llevar información y hacer bien su trabajo desde las instituciones. Es decir, el Partido Nuevo Progresista siempre utiliza el proyecto de comunicación para, en lugar de decirle la verdad al país, empezar a lanzar informaciones que colocan a los alegados enemigos del gobierno como los que supuestamente socavan los servicios, en este caso de energía, que tiene que dar la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Por qué yo planteo que esa es la médula de nuestro análisis de hoy? Porque este fin de semana nosotros recibimos dos informaciones, dos comunicados de prensa. El primero es este es el segundo. Este es el primero, el pasado sábado. El sábado 22 de mayo, la Autoridad de Energía Eléctrica, a través de Fernando Padilla, subdirector ejecutivo de operaciones, emite este comunicado, y le voy a pedir a nuestra directora Verónica Vega Bon que se quede ahí un rato, estableciendo: la Autoridad de Energía Eléctrica continúa firme en su compromiso de suplir el servicio básico de energía al pueblo en tanto y en cuanto continúe siendo la corporación encargada del servicio a la red eléctrica. Uno de los primeros problemas que tiene este comunicado es que en medio de una transición donde fundamentalmente lo que se plantea es que la Autoridad de Energía Eléctrica va a sufrir una transición, una privatización del proyecto servicio al cliente, de todo lo que tiene que ver con las unidades técnicas. Lo que está planteando aquí Fernando Padilla es como si el relevo de carga, que es el alegado problema que tuvo en el fin de semana el servicio de energía eléctrica, estuviera en manos de esa transición hacia Luma. Es decir, la culpa la tiene el ausentismo, según él. Esto fue el sábado, cuando comenzaron a ver los grandes apagones en los diferentes sectores. Como si el problema hubiera sido de generación, cuando la generación no está en controversia alrededor del contrato de Luma. Es decir, no puede haber ausentismo porque eso no es parte de Luma. Ahora, si la avería fuera en el área que Luma va a empezar a ocupar a partir del 1 de junio, por razón de esa privatización, en la transmisión y la distribución, ahí hay otra explicación. Vamos por parte. ¿Qué dice este comunicado? Que haya ausentismo, pero no da en el área de transmisión
y distribución, que es la que se encargaría Luma. Si es un problema de generación, Fernando Padilla Padilla, es un problema de usted, supervisor, o de la gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero ahí están yendo los trabajadores a trabajar, no hay ningún problema ahí. Ahora bien, ¿qué pasa en la distribución y en la transmisión? Durante el fin de semana ha habido un planteamiento de parte de diferentes elementos, trabajadores y trabajadoras del departamento de la Autoridad de Energía Eléctrica, a través de las redes sociales. Hay compañeros, colegas periodistas que han entrevistado a algunos. Cuando todos plantean que le han quitado equipo de trabajo, que han cerrado algunas áreas de trabajo, pero sobre todo que le han quitado equipo. ¿Cómo contesta eso Fernando Padilla Padilla en un segundo comunicado? Este Fernando Padilla Padilla, cuando fue a las vistas públicas en el 2018 ante Larry Selhammer. Hay otra foto que lo tenemos de frente a Larry Selhammer. Esta foto me parece fascinante hoy, porque esta es la ecuación: privatización, Autoridad de Energía Eléctrica, un funcionario que vino del Banco de Desarrollo Económico, alguien que me explique qué sabe de energía eléctrica, pero bueno, vino del Banco de Desarrollo Económico en algún momento como un enlace, participó de aquel también intento de privatización con Lisa Donoghue. Lo recuerdo muy bien porque toda la gente con quien yo hablaba de la Autoridad de Energía Eléctrica me hablaban de este funcionario, y este no ha sido la excepción. Este momento, en medio de la transición hacia esa privatización inicial con Luma, no ha sido la excepción, que me hablan de un funcionario que no tiene la más mínima idea, que le llamaban el data hacker, porque era este funcionario que te pedía información y después iba a las reuniones y decía que lo había traído él, que esa información era de él, que esa idea era de él. Entonces, en este momento, este es el funcionario que le da la cara al país cuando hay apagones, a base de lo que el gobierno de Pedro Pierluisi está pidiendo, que es que le echen la culpa a los trabajadores y trabajadoras por los apagones que están sucediendo. Y yo estoy diciendo que vamos por parte, porque entender la estructura desde la semana pasada de cuál era la mentalidad que estaba tratando de utilizar el gobierno con estos comunicaditos, y les voy a llamar comunicaditos porque hasta mal escritos están, pero sobre todo cuál era la agenda desde la sombrilla, y podríamos decir que desde Fortaleza, porque de esa manera es que trabaja y ha trabajado siempre la estructura de comunicación que monta el Partido Nuevo Progresista cuando están en el poder. Entonces, Fernando Padilla Padilla envía un segundo comunicado de prensa. Y en ese segundo comunicado de prensa, ayer, fíjense que estamos hablando de lo que denuncian los trabajadores. Y ustedes me están escribiendo, entre otros, que le quitaron los camiones incluso. Le quitaron los camiones, entre otras cosas. Están secuestrando el sistema de energía eléctrica de Puerto Rico, dice Carlos Serrano. Yani Moreno, el Banco de Talento, prender y apagar, dice Mariel Rodríguez Caloca. En este segundo comunicado de prensa, ayer, Fernando Padilla Padilla dice que la autoridad no ha impartido ninguna instrucción de cerrar oficinas o técnicas regionales, no ha prohibido el acceso a las áreas de trabajo y tampoco se les ha dejado a los trabajadores sin equipo, herramientas ni camiones de trabajo. Asimismo, la autoridad no ha dado instrucciones para que los empleados agoten sus balances de licencia. Dice otra vez Fernando Padilla Padilla: exhortamos a todos los que conocemos el sistema eléctrico, las operaciones y el día a día en el campo de esta empresa a enfocarnos y presentarnos a trabajar en los turnos y áreas correspondientes. Nuestros derechos y privilegios como empleados definitivamente son importantes, pero el servicio a nuestro pueblo va por encima de todo.
Añadió que no ir a trabajar, decir que no hay acceso, herramientas, camiones, no va a tono con nuestro compromiso inquebrantable de servir a nuestro pueblo. Vamos a empezar porque Fernando Padilla, la foto de Fernando otra vez para tratar de ubicarlo, para que sepamos quién es Fernando Padilla. No niega que en efecto le hayan quitado responsabilidades a los trabajadores y el equipo, cuando lo único que puede decir es que no ir a trabajar y no tener acceso va en contra del servicio al pueblo. Pero Fernando Padilla, si usted ha dicho arriba, en ese mismo comunicado, que ustedes no dieron instrucciones ni le quitaron herramientas a los trabajadores, y como en el cuarto párrafo dice que en efecto eso no es excusa para no ir a trabajar. ¿Se peinan o se hacen rolo? ¿Se los quitaron o no se los quitaron? Esa es la denuncia de los trabajadores. Esa es la denuncia de los trabajadores y trabajadoras. Y hoy, en este momento en que estamos hablando, no solamente tenemos los que tenemos energía eléctrica, tenemos un menos voltaje. Hay sectores en Puerto Rico desde el viernes que no tienen luz. Y yo creo que al gobierno de Puerto Rico le toca contestar la pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Porque ni el mismo Fernando Padilla puede contestarlo, porque en un momento dice que no le quitaron, pero en otro momento dice que eso no es excusa para no ir a trabajar. Y vamos a la excusa que supuestamente dice Fernando Padilla, que tampoco es responsabilidad de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y yo llamé a este programa La transición a Luma entre los alcahuetes que quedan en la autoridad está llena de falacias en comunicados de relaciones públicas. Porque estas son la gente que responde no solamente al gobierno de turno, Autoridad de Energía Eléctrica, y al gobierno de turno que los tenga en el poder, porque Fernando Padilla vino en la transición del Partido Popular y se vendía como popular. Ahora parece que se vende como PNP. O sea, estas son la gente que juegan cualquier base con tal de quedarse en una posición que ahora está hablando mínimamente de la incapacidad que tienen de correr el proyecto de transición a una contratación, independientemente de lo que ya hemos establecido, que nos parece que el contrato es malo y que la Autoridad de Energía Eléctrica ni sus funcionarios, de los que vamos a hablar de los viejos, entre ellos Fernando Padilla, tuvieron voluntad, ni Wanda Vázquez Garcet, ni Ricardo Rosselló Nevares, ni Pedro Pierluisi, para enmendar ese contrato. Porque alguien se paró en 30. Me imagino que entre los cabilderos estará José Ortiz, y vamos a hablar de José Ortiz Vázquez, porque no lo podemos olvidar en esta ecuación. Se pararon en 30 y dijeron que no se iba a enmendar. Y Pedro Pierluisi aceptó, acotó las órdenes que le dio la Junta, y ahí está. Hoy diciendo, después que en junio y en julio del 2020 decía que la gobernadora Wanda Vázquez Garcet había firmado el contrato de espaldas al pueblo. Hoy, Pedro Pierluisi tiene que ubicarse en tiempo y espacio y establecer que lo que le dijo al país en aquel momento cuando era candidato es bien diferente a lo que le está diciendo ahora. Luma va porque va, le dijo el compañero Gelpi el otro día en una intervención. Y ese es el escenario hoy. Entonces, ¿qué hay con relación a te autorizo a agotar la licencia por vacaciones o enfermedad? Cuando usted hace un contrato, en este caso con una privatizadora como Luma, usted establece, y ya sabemos, que el gobierno de Puerto Rico entregó el derecho de los trabajadores y trabajadoras. El que pueda negociar con Luma una posición siempre va a perder algo. Pero es persona a persona. Y yo también quiero decir una cosa aquí. Nunca hemos negado, nunca hemos hecho el análisis de cuál puede haber sido la responsabilidad del sindicato al no sentarse, incluso con su misma gente, a hablar sobre esto bien en serio y de cuáles eran las responsabilidades que tenía cada uno en la ecuación. Eso nunca lo vamos a negar. En este momento, tampoco vamos a negar la responsabilidad que tiene el Estado
de haber llegado a un mejor acuerdo con Luma y no llegaron a un mejor acuerdo. Y todo en detrimento del pueblo. Cuando usted firma ese contrato y usted le cede al privatizador la capacidad de los derechos de ese empleado, de hacer con ese empleado, aceptarlo o no aceptarlo, porque lo estableció en el pleito, en el interdicto que le radicó Utier a la jueza Taylor Swain la semana pasada y que lo decidió el viernes. Ese contrato no establece que los trabajadores tenían un derecho propietario sobre sus plazas. Pues, esa fue la negociación que hizo el gobierno de Puerto Rico en contra de los trabajadores y trabajadoras. Pues, ¿qué usted hace? Como yo leía a una mujer que llevaba 26 años en esa empresa, si tiene licencia por vacaciones y enfermedad, sobre todo las de enfermedad, las tiene porque no faltaba el trabajo. Porque no agotaba, porque era una trabajadora responsable que iba a ejercer su función todos los días. Y le dicen, el 1 de junio se queda en cero la licencia, si te vas a quedar aquí. Pues, ¿qué usted hace? Definitivamente las tiene que agotar. Las tiene que agotar. O tenía que haber un mecanismo de negociación con el patrono para que en efecto pudiera haber una transferencia. Empiezas a agotar esta cantidad. Todo es negociable, pero aquí nadie se sentó a negociar con nadie porque todo lo hicieron en cuartos oscuros a favor de Luma. Y si eso es así, entonces ustedes me dicen de verdad que la responsabilidad, como dice Fernando Padilla con la boca de comer, la tienen los trabajadores porque no fueron a trabajar. Además que dijo una cosa el sábado y después, como me dice una fuente, entre las 4 que hablé, entre el viernes y el sábado hablé con 4 fuentes distintas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y tengo que decirles que ninguna de ellas quiere que mencione sus nombres, porque son trabajadores de la autoridad, en algunos casos en posiciones de poder, por lo menos en 2 casos. Y obviamente tienen miedo a represalias, pues claro. O sea, taparon el embuste del sábado, lo taparon con un embuste el domingo. Así me dijo una fuente. Porque el domingo entonces establecen esto que les acabo de decir en un párrafo, que no hay excusa, en un párrafo que no dieron instrucciones, que no le quitaron las herramientas de trabajo, y en otro párrafo que eso no es razón para no ir a trabajar. ¿Cuánto dinero cogerían los PNP en esa transacción con Luma? Dice Daniel del Valle. Ruby Rosen, son unas personas muy malas. Yanni Moreno, Pierluisi tiene los colmillos afilados, se hace pero no es. Ahora el gobierno y recursos naturales proveyeron cláusula de escape a EAS. Gobiernan para ellos el pueblo que se, dice Luis Burgo. Lo que pasa es que yo he querido desmenuzar un poco esos 2 comunicados de prensa porque me parece que ahí está. Además de la incapacidad que tiene este gobierno de que no se le descubran las mentiras. Porque la verdad es que es tan evidente, es tan fácil llamar la atención de que esos 2 comunicados de prensa, yo no sé, Fernando Padilla definitivamente no tiene, él dice que ellos son la gran familia, que ellos son los que conocen el día a día, pero pues yo no sé si es que no lo conoce o sencillamente mienten por mentir descaradamente y decirle al país lo que no es. Pero no diga que los problemas de los apagones son por la transición y son culpa de los trabajadores, porque es que eso no está en entredicho si es un problema de relevo de carga. Volvemos. O hagan una conferencia de prensa y explíquenle al país, pero por favor, empiecen diciendo la verdad. Porque lo mejor de esa foto de Fernando Padilla con Larry Selhammer de frente en esa vista pública del 2018, es que aquí estamos hablando del qui pro quo. Esa es la imagen del qui pro quo entre el gobierno de Puerto Rico y la administración de alcahuetes en la
Autoridad de Energía Eléctrica. En contra de los trabajadores que tienen sus hachas que amolar y también deberían de rendirle cuentas al país. Porque el quid pro quo también sabemos que fue con el sindicato. Esto no pasó en 6 meses, un año que firmaron el contrato de Luma. Esto lleva 40, 45 años. Aquí hay mucha gente que le debe explicaciones al país. Pero hoy lo que estamos atendiendo y lo que tenemos que resolver es que todo el mundo asuma su responsabilidad. Porque si va a ser un 30% más caro el servicio de energía eléctrica, si va a pasar lo que está pasando desde el viernes, que hay gente que no tiene servicio hace 30 horas, esto no pinta rosa. Y entonces vamos a llegar a la figura de José Ortiz, que a mí me parece que es esa figura que el año pasado con Wanda Vázquez Garcet se pintaba como este transformador, porque él tenía el favor tanto del Partido Nuevo Progresista como del Partido Popular Democrático. Y yo creo que aquí hay que contextualizar en algo que ocurre en la Autoridad de Energía Eléctrica y en las grandes instituciones del país, pero sobre todo en la Autoridad de Energía Eléctrica, después de que en el 2017 el huracán María arrasó a Puerto Rico y destruyó el sistema que ya venía en precario. Y aquí es que repasando podemos entrar en el análisis de la responsabilidad que también tiene el sindicato en que hoy nos encontremos en esta coyuntura. Porque en 40 años también el sindicato negoció y estableció mucho quid pro quo con las diferentes administraciones. Y ahí están las administraciones del Partido Popular y ahí están las administraciones del Partido Nuevo Progresista. Y ahí se atornillaron un montón de politiqueros entre la famosa organización de los energéticos de la Autoridad de Energía Eléctrica. También había una del Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular, que eran los empleados públicos que le conseguían dinero a ambos partidos. Pero sabemos que a partir del año 1993, como ocurrió en casi todas las agencias públicas, esos trabajadores de los sindicatos se rindieron y participaron mucho del proyecto del Partido Nuevo Progresista y votaban por ellos. Y por ahí venía lo que yo llamo el quid pro quo. Tú me das. Pasó en los grandes sindicatos a través de muchas instituciones, incluida la Universidad de Puerto Rico. Tú me das reivindicaciones económicas. Y ahí está mi posición. Y ahí estaban las matrículas. Aquí hubo gente que se reunía, líderes sindicales que se reunían con Tomás Rivera Chats y decían que Tomás Rivera Chats era un paladín de los trabajadores. Eso hay que ponerlo en contexto, porque si vamos a decir quién es José Ortiz, vamos a decir cómo también participaron los sindicatos de todo ese asunto. Pero no es casualidad que en esa fórmula, José Ortiz, como lo fue también aquel fíjate que aquí hay dos figuras del mundo de la ingeniería que vienen de la empresa privada, que fueron tan buenos para el PNP como el Partido Popular en las dos corporaciones públicas más importantes, además del Fondo del Seguro del Estado, que se llama Autoridad de Energía Eléctrica y Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. José Ortiz le sirvió bien al PNP, le sirvió bien al Partido Popular. Jorge Rodríguez le sirvió bien al PNP, le sirvió bien al Partido Popular. Dos empresarios que venían de la empresa, dos personas que venían de la empresa privada, ingenieros, que atendieron ambas corporaciones y ambas trabajaban más o menos con el mismo estilo de privatización. Había que tumbarle la cabeza al sindicato. Eso no es casualidad.
Jorge Rodríguez ya no está por todo eso, pero José Ortiz prevaleció. José Ortiz tenía, cuando Carlos Pesquera era el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, participaba de una empresa que se conoce como CSA, que desde esa empresa, cuyo suegro también era parte de esa empresa, que tienen un montón de contratos y tuvieron un montón de contratos con el gobierno de Puerto Rico a partir de la administración de Pedro Rosselló González. Era Voz Populi que le conseguía el dinero al partido para las campañas. Estos son los buenos PNP que estuvieron siempre en esas organizaciones y en esas empresas que tenían dinero, tenían contratos con el gobierno y le conseguían los chavitos al partido para la campaña. Una operación que la conocemos desde que Pedro Rosselló González fue el gobernador y Álvaro Cifuentes era el secretario de la gobernación que creó esa estructura. Y me preguntan a cuál sindicato se refiere. La Autoridad de Energía Eléctrica tiene varios. Todos son responsables. Todos. Yo creo que había que hacer un trabajo al interior de los sindicatos y todos participaron de ese qui pro quo. Y las matrículas tienen que ahora también reflexionar qué fue lo que hicieron, cómo fue que participaron, porque en 45 años la responsabilidad no es únicamente de los gobiernos de turno. Y yo sé que unos participaban y los otros te prestaban. Y yo creo que aquí la reflexión tiene que ser total. Y siempre lo he dicho, aun cuando estoy totalmente convencida de que la lucha hay que darla para que sea un mejor contrato de Luma. Pero en ese mejor contrato, el sindicato tiene que ceder. La UTIER tiene que ceder la UITICE. Y no es ceder derechos de trabajadores, es negociación. El problema, si estamos tarde, yo me imagino que sí. El problema es que ahora es el país el que tiene que resolver cómo va a fiscalizar lo que a todas luces es la privatización que entró sin ninguna capacidad de que el país tuviera de frente esas cláusulas contractuales. Y se hizo solamente después del año electoral. Así las cosas, ¿por qué sigo hablando de José Ortiz? Porque ese es el funcionario que estaba con Wanda Vázquez Garcet sentado todo el tiempo negociando el contrato con Luma, que empezó antes, porque sabemos, no se había ido Ricardo Rosselló Nevares cuando José Ortiz estaba ahí. Estaba ahí. Dice Norma, UITICE dirigida por Paco toda la vida hasta que murió y el puesto de presidente lo heredó el PNP, al igual que la matrícula, eran los rompehuelgas de la UTICE. Dice Norma, hay país, lo que no hay es gobierno. Yo estoy clara, volvemos. Estamos poniendo en contexto. Y ahora estoy en el punto de José Ortiz porque me parece que aquí nadie menciona a José Ortiz. Pero hay que ver lo que José Ortiz hizo en esa negociación hacia Luma, privatización, viabilizada por una ley del 2018, y que estaba ahí y se fue en el 2020, después de todos los problemas que hubo, en medio de también la negociación con Luma. Pero no es que se fuera José Ortiz y como en su momento dijo Lautier y José Figueroa Jaramillo que se vitorara porque así pasó. Lo que pasa es que José Ortiz se fue. Y yo les voy a hablar solamente de un contrato. Y aquello se discutió cuando se fue, pero se quedó ahí. José Ortiz se fue y dejó un contrato que amarró a la compañía, a la Autoridad de Energía Eléctrica, hasta el 2021, es decir, hasta junio de este año, por $20 millones. Vamos,
Estamos por parte. Dice José Edil Torres Cruz. Y Batia no dice ni di. No, yo no lo he escuchado. Pregunté el otro día y alguien me dijo que supuestamente había dicho que no estaba arrepentido de haber apoyado el contrato de Luma. Y lo dije el sábado y lo digo hoy. Si eso fue lo que dijo Eduardo Batia, pues ya ha sido consecuente con su insistencia de ese proyecto de privatización en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y yo me imagino que habrá hecho el cálculo y sumó y restó y se dio cuenta ya que por eso no ganó la primaria. Yo creo que está clarísimo. Dice Peregrina Marien, qué caritas. Entonces, cuando nosotros vemos lo que hizo José Ortiz, nos damos cuenta de un contrato, yo voy a analizar hoy uno, pero tenemos para hablar por lo menos de 5. De un contrato con una compañía que se llama DRC Emergency Services. DRC Emergency Services es una compañía foránea, aparentemente, con un socio administrador en Puerto Rico, que se va a ganar $20 millones. 20 millones de dólares por hacer un trabajo que era un trabajo que hacían los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica y José Ortiz lo privatizó. Esta compañía se levantó como corporación el 30 de octubre del 2017. ¿Qué pasaba el 30 de octubre del 2017 en Puerto Rico? Pues definitivamente teníamos encima la secuela del huracán María. Estábamos en el piso. Y José Ortiz le dio un contrato que el 30 de junio se vence por $20 millones a esta compañía para que fueran los encargados de todo lo que pasaba en la autoridad en materia de desperdicio, los famosos DBRIS. Y el contrato que tienen hasta el 30 de junio es de $20 millones. Es decir, estas fueron las compañías que se crearon. Estas fueron las compañías que se crearon en Puerto Rico desde Estados Unidos. Estos son los famosos protagonistas del capitalismo del desastre. El capitalismo del desastre no es otra cosa, como dice Naomi Klein, que la destrucción de un país para que vengan los buitres a comerse lo que queda. En el caso nuestro, el capitalismo del desastre empieza con esa propuesta que hace el establishment, los que dirigen institucionalmente a Puerto Rico, para que nos convirtamos en el país de pocos y todos los demás sirvan como en medio de una economía de consumo y de servicio a esos que vienen a invertir al país, entre otras. Pues, ¿qué pasó? En esa ecuación hay un huracán María y ahí se constituye otro escenario del capitalismo del desastre. En medio del desastre, ahí están los Whitefish, ahí están los Cobra. Sabemos todas las corporaciones foráneas que llegaron a Puerto Rico a establecerse para comer del pastel de los fondos federales que iban a llegar para rehabilitar, disque, a Puerto Rico. Los fondos que llegan para rehabilitar el sistema eléctrico son parte de esa estructura del capitalismo del desastre. ¿Y quién los dirigió? En Puerto Rico, unos peones, como diría mi querido profesor, que ya no está entre nosotros, Luis Nieves Falcón, los peones de la colonia, gente que se ubica en esos sectores y le abren las puertas. ¿Por qué? Porque ellos también viven de la chequera del pueblo. Ellos han vivido toda la vida de la chequera del pueblo y se han hecho ricos. Oiga, yo vi la boda de la hija de José Ortiz Vázquez.
Y la vi porque todo está aquí en las redes. Esa joven que ahora es una empresaria del turismo y que quiere comprar o tiene un terreno en el sector Jauca de Santa Isabel que quieren desarrollar a pesar de que es una zona marítimo terrestre. O sea, vamos a ubicar quiénes son los personajes. Esa boda a menos de 50,000 pesos no cuesta. Ese era el director de Energía Eléctrica, José Ortiz Vázquez. Entonces, José Ortiz Vázquez se preparó ¿para qué? Para darle dinero a esas corporaciones. ¿Quién era el cabildero de DRC? No lo sabemos, pero ustedes saben que hay presuntos implicados en todo esto. Que han sido nombres que han salido, pero desde el día 1. Pero esos son los personajes que no se habla hoy, que son esos que queríamos ubicar entre los cabilderos. Tienen que haber mucho más. Tienen que haber mucho más cabilderos de Luma. Que asentaron a todas esas corporaciones y las colocaron alrededor de todo el escenario de la Autoridad de Energía Eléctrica, que echaron manos de unos que no saben lo que es generación, ni transmisión, ni distribución, y ya tenemos ahí a un Fernando Padilla a saber cuánto se gana. Y esa gente completan la estrategia para que el gobierno de Pedro Pierluisi hoy diga que son los trabajadores los que tienen la culpa de lo que está pasando en la Autoridad de Energía Eléctrica y por lo que usted no tiene luz. Porque recuerden, la ecuación siempre va a ser: la culpa es de la UTIER, de los sindicatos, porque usted no tiene luz. Esa es la ecuación que lo quieren llevar. Y cuando profundizamos en el asunto y cuando vemos realmente todos los protagonistas y todos los presuntos implicados, esto es algo que viene desde María. Y por eso es tan importante contextualizar hoy que José Ortiz es uno de los responsables en que estemos hoy aquí sentados diciendo: hay gente que el 1 de junio o se van a trabajar con Luma perdiendo el 30 o el 40% de su salario, o se van a trabajar a una agencia en la que nunca han trabajado y que también puede ser parte de las agencias que quieran destruir en el futuro cercano. Porque esto empieza con la corporación más importante del país. Pero ahora el nuevo invento de la administración de Pedro Pierluisi es traer pensionados a trabajar a las agencias. ¿Y saben lo que es eso? Traer otra vez a los miembros del Partido Nuevo Progresista. Porque no se crean que van a coger a los pensionados del Partido Popular o a los independentistas. Entonces, cuando venimos a ver, es el círculo vicioso. Y todo lo quieren adornar con los proyectos de entretenimiento que tienen a través de algunos medios tradicionales, con no de eso mismo traer información y poder deconstruir esos comunicados de prensa que lo que hacen es mentir descaradamente. Porque ya yo lo tengo claro, porque al periodismo independiente no le quieren dar información, no lo cojo personal. No es a Carmen Enid, es a cualquiera que les pueda decir: esto no es cierto, esto que estás diciendo ahí no es verdad. El PNP siempre ha trabajado cuando quieren privatizar, desmoronando al trabajador. Dice Michelle Loli. Saludos, Michelle, hace tiempo que no te veía por ahí. Héctor Iván, y trataron de cortar el puente entre Utiel y la prensa para mantener la leyenda negra de la culpa es de los trabajadores. Yo tengo que decir que a mí Figueroa Jaramillo me ha contestado una sola vez. Es que volvemos. A veces yo me pregunto qué es lo que no quieren. ¿Por qué? Porque nosotros somos críticos. Ese es el problema que tienen. O sea, también son responsables, como lo he dicho muchas veces, de esos políticos que quieren ser políticos y no le quieren contestar a los que preguntamos. A cualquiera que los confronte, dice Sandra García. Ya lo dijo Jaresco, que el gobierno tenía que despedir empleados. Todo cuadra. Ahí está. Este es el plan de la Junta que lo vino a cumplir Pedro Pierluisi. Y si lo hubiera tocado a un gobernador del Partido Popular, lo hubiera cumplido. Me cuestiono si lo hubiera cumplido
un gobernador del Partido Independentista o un gobernador de Victoria Ciudadana o de Proyecto Dignidad. Porque con la boca es un mamey. Y ya nos hemos visto cómo de candidatos es una cosa y cuando se sientan allí es otra. Alguien preguntaba esta mañana, ¿dónde está Alexandra Lúgaro? Contéstenme ustedes dónde está Alexandra Lúgaro. Para mí nos hemos convertido en un país con partido único que controla todo y que todo es línea autoritaria, dice María Cruz. Y yo lo último que quiero compartir con ustedes es el asunto de la muerte de Héctor Rivera Cruz. Dice Héctor Iván, mantienen marginado al medio que contradiga el libreto. Ese es el problema. Entonces parecería no haber diferencia. Héctor Rivera Cruz fue el investigador del caso del Cerro Maravilla. Héctor Rivera Cruz fue un fiscal del Departamento de Justicia. Tuvo su práctica privada después que salió de la vida pública. Fue un abogado de municipios como el municipio de Mayagüez, otros municipios. Fue un secretario del Departamento de Justicia de 1984 a 1991, que yo creo que es muy importante establecer ese periodo del Departamento de Justicia, sobre todo en contraste con lo que es ahora el Departamento de Justicia. Y yo quiero decir algo que me parece también que es justo que digamos. Quizás una de las mejores columnas que he leído con relación a la vida y a su relación personal y profesional con Héctor Rivera Cruz fue la de la licenciada Crisanta González Seda, quien ustedes saben fue jueza, fue una de las fiscales del caso de Lidia Echevarría, una mujer y una trabajadora con quien podremos tener diferencias, pero nadie le puede despintar a Crisanta González Seda lo que ha sido para la administración de la justicia desde donde ha estado. Incluso fue presidenta del panel del FEI. Y lo digo porque su expresión sobre Héctor Rivera Cruz fue una expresión de que era un hombre de convicciones. Y él creía, si él creía en un asunto, lo llevaba hasta sus últimas consecuencias. Y si era el primero, según lo que ella plantea en su columna, en traer que si no había un asunto justiciable en la controversia que tuviera ante sí, era el primero en establecerlo. Yo tengo que decir que la única diferencia de esa carrera de Héctor Rivera Cruz, que fue definitivamente para el país importante, empezando por lo que lo hizo tener imagen pública, que fue el caso del Cerro Maravilla. Fue el caso que insistió el Departamento de Justicia cuando él era secretario en llevar contra las personas que estuvieron en el momento en que Luis Roberto Rigual murió de un ataque al corazón, en lo que fue y fue probado a través de su autopsia que era una ingesta de sustancias controladas. ¿Por qué digo que me parece que también hay que traer esto sobre esa persona que se habla que era muy fiel a sus principios? Porque quizás Héctor Rivera Cruz en aquel momento pensaba que estas personas deberían ser o debieron ser acusadas como fueron acusadas, y se vio un caso y salieron bien. Y estaba convencido de que tenía pruebas. Ahí está, de ese grupo de fiscales que vieron esa vista preliminar y más tarde el juicio, está vivo todavía Pedro Goico Amador, quien fue jefe de los fiscales de ese momento de Héctor Rivera Cruz como secretario del Departamento de Justicia, y fue Iris Meléndez Vega, quien ya no está con nosotros, que murió el año pasado. También fueron allí
con la prueba que ellos entendían tenían para que todas estas personas que no eran parte, o sea, que estaban en el lugar, estaban en la escena, pero en ningún momento se probó que no estaban en el momento en que este joven está en un cuarto, en aquel momento periodista de deporte. Y ese caso empujó una acusación que todos vimos y que yo la vi bien joven en mi operación, en mi trabajo como periodista. Desde una vista preliminar que atendí, jamás se me va a olvidar, en el Tribunal de Caguas, de Carolina, con la entonces juez municipal, no, ya era superior porque era una vista preliminar, Lourdes Velázquez Cajiga. Si para Héctor Rivera Cruz en aquel momento era su convicción, insistió, pero yo creo que también hay que hablar de ese caso porque sé, por razón de conocer alguna de las partes, lo que ha significado el haber empujado aquel caso. Si eso era lo que creía Héctor Rivera Cruz, fue fiel a su posición de entender que había un caso y que tenía que llevarlo. Porque es diferente ese secretario, Juan Carlos Olmeda, precisamente de eso estoy hablando. Nunca se probó implicación de ese colega periodista que usted habla. Nunca. Y yo voy a decir algo aquí del caso que involucraba a un narcotraficante, porque en la residencia donde estaban era la residencia de George el Grande. Esos son tiempos que la gente no recuerda, pero yo lo recuerdo muy bien porque yo era muy joven y fui en una vista preliminar que jamás voy a olvidar de la manera en que se llevó aquel caso. Y más tarde, la historia periodística y la relación que tenía de vecino un familiar mío con George el Grande, tuve información de lo que había pasado alrededor de ese caso y de quién era quien empujaba el caso contra, en aquel momento, personas que estaban en la vida pública del noticiero de Guapa Televisión, porque no estaban en Telemundo, que era un familiar de Luis Roberto Rigual. Y yo creo que eso es lo que hay que contextualizar para siempre establecer, aun cuando las personas tienen una posición pública que podemos destacar. También hay asuntos que hay que traer, si tienen que ver con lo que creía o no creía esa persona. Me parece, como he dicho en el caso anterior, es consecuente con lo que planteaban o lo que plantean como profesionales. Pero hay que traerlo. Hay que traerlo porque de eso se trata cuando hablamos de administración de la justicia. Y yo no creo en que nosotros no debamos de hablar de asuntos que nos hacen bien o que son parte de nuestra historia política. Ahí está el Cerro Maravilla. Ahí hay que también traer lo que ese Departamento de Justicia, y nadie me lo contó, lo vi, lo viví, mucha gente en contra de aquella insistencia con llevar aquel caso, cuando todo el mundo sabía que George el Grande era un narcotraficante que estaba siendo, incluso creo que murió en la cárcel, que estaba siendo en aquel momento investigado, pero que de alguna manera llegó al mundo como hay muchos, de la promoción de deportes, etcétera, etcétera, y por esa razón estas personas participaron de una actividad que había muchas más personas y en un momento dado se trató de implicar que ellos eran parte. Cuando lo que esa autopsia probó, Yocasta Brugal está viva y ahí está, es que allí se consumió droga y que este joven murió por una ingesta de cocaína. Y yo creo que esas cosas también son importantes traerlas. Yo creo que Héctor Rivera Cruz fue importante para un departamento de justicia que hoy no existe.
que hoy no existe. Héctor Rivera Cruz, en efecto, es ese personaje que estuvo investigando. Ahí está José Ariel Nazario, que fue parte de esa investigación del Cerro Maravilla. Ahí está Jocelyn López Vilanova, quien más tarde fuera juez. Hay muchísimos, Gary, ya mismo me recuerdo del apellido de Gary, que acá murió recientemente. O sea, hay investigadores que cuando uno los saca, uno dice, wow, qué plantilla de gente. Y eran en efecto dirigidos por un personaje que llegó a ser parte de la vida pública por razón de la visibilidad que obtuvo aquella investigación, que nunca vamos a olvidar, que fuera transmitida todos los días y el país se paralizaba porque dio con la información que ubicó a el Estado asesinando 2 independentistas. Definitivamente eso es súper importante. Pero yo no quería dejar de establecer que ese Departamento de Justicia fue dirigido por una persona como Héctor Rivera Cruz, que creó una base, como decía, no recuerdo quién lo dijo en las múltiples columnas que he leído, para proveerle credibilidad al Departamento de Justicia después que la había perdido por razón del caso del Cerro Maravilla. Y hoy, 30 años más tarde, mire dónde estamos. 33 años más tarde de Maravilla, el Departamento de Justicia no tiene un ápice de credibilidad de aquello que ganó quizás por 8 años, cuando Héctor Rivera Cruz fue secretario del Departamento de Justicia. Todavía nos duele Maravilla, dice Elizabeth, prohibido olvidar, así es. El actual secretario no le llega a los tobillos, dice Mariel Rodríguez Caloca. Deberían transmitirla como programa de historia, estableciendo el contexto de la época y con un historiador. Ay, María Cruz. Buenísimo proyecto. Y eso es un proyecto de investigación periodística. Por eso es que Bonita Radio y la Fundación Periodismo Siglo XXI, el 13 de junio, pedirá e insistirá, desde siempre, pero el 13 con un buen proyecto de recaudación de fondos virtual, que nos apoyen en este insistente trabajo de traer no solamente la información de lo que pasa día a día, el análisis, traer la historia y ubicarnos en la historia, porque la historia que se olvida, historia que se repite. Y sí, Elizabeth Blanc, todavía nos duele Maravilla y prohibido olvidar. Gary Pérez Viera, gracias un montón, Peregrina Mariel. ¿Existirá hoy día en Puerto Rico alguien como él? Yo creo que hay trabajadores y trabajadoras de la justicia, fiscales, abogados de asistencia legal, que realmente son excelentes trabajadores. Si están o no en el Departamento de Justicia, yo creo que hay en el Departamento de Justicia, pero la politiquería ha matado ese departamento, así como otras agencias, el chanchullo sobre todo. Y esa gente no pueden brillar, no pueden brillar. Hace 33 años había personas honorables, por lo que hay hoy son vividores. Existía David Noriega también, estaba David Noriega por ahí. Y yo me voy, recuerden, vayan a bonitasradio.net, allí ustedes pueden donar a través de PayPal, tarjetas de crédito, también pueden hacerlo en la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La Fundación Periodismo 21 la lanzamos este año como un efecto, una evolución natural del proyecto de Bonita Radio, que este año cumple 10 años. El pasado 3 de abril cumplimos 10 años y como se celebra todo el año, el 13 de junio vamos a tener un proyecto de fundraising virtual que se va a llamar Periodismo Combativo. 10 años de periodismo combativo. Vamos ahí a traer algunos, lo que piensan algunos políticos de un proyecto de periodismo independiente. Vamos a hablar con Cani García, vamos a escuchar la música de Cani, vamos a escuchar la música de Chabela y vamos a escuchar la música de un puertorriqueño en la diáspora en Chicago, que tiene un proyecto espectacular, que lo menos que ha hecho es musicalizar a través de saxofón y piano y otros instrumentos la música, la poesía de Julia de Burgos. No se lo pierdan el 13 de junio aquí por Bonita Radio a las 7 de la noche. También recuerden que estamos en todas las redes sociales.
PMB 284, perdón, yo tengo loca a la directora técnica hoy. Fundación Periodismo 21 recibe cheques o giros postales a través del correo PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Que también estamos en todas las redes. Bonita-radio, iVoox, iTunes, Spotify, tipo podcast. Perdón, si me coge la maestra de inglés de country. Y recuerde, siempre estamos con Mega Alta Coop. De tu lado siempre, la cooperativa Abraham Rosa y Buen Vecino Café. Los veo esta tarde a las 5, no se olviden. Compartan. Éxito y muchas gracias. Nos vemos ahorita.